Pero vamos a ver lo más negativo de esto. Es altamente supresivo del eje, o sea, saludos gente del cine natural y sobrenatural. En este caso vamos a explorar lo que es las sustancias halotestin, una sustancia bastante tóxica y poco usada por los culturistas. En este caso tiene efectos poderosos para esta persona, pero digamos que es la que, o una de las que tiene los efectos más desagradables para culturistas, pero en este caso en su momento era más usada por peleadores y por levantadores de potencia. En este caso la sustancia halotestin o fluocietmetrozona, creada en 1950, sintetizada en los años 50 por la Upjohn, siendo más tarde también fabricada por Ciba Pharmaceuticals con el nombre de Ultandren, es de uso oral y es un derivado de la testosterona. Lógicamente esta sustancia fue creada al principio con fines médicos, cuando fue estudiada. En este caso personas con cáncer, niños con problemas de pubertad, personas con desnutrición, personas con problemas con la regeneración de facturas, entre otras condiciones. Pero en este caso, como sabemos, esta sustancia, cuando son probadas con cierto fin, los culturistas lo llevan con fines que no son los recomendados y en este caso empiezan a experimentar con dicha sustancia. Obviamente al principio esta sustancia usada con fines médicos, pero poco a poco digamos que hubieron mejoras con otras sustancias y digamos que fue bastante descartada. En este caso vamos a explorar los efectos locos que tiene esta sustancia en el mundo del culturismo, del rendimiento deportivo, entre otros deportes donde se usa sustancias esteroides, anabólicas y todas estas sustancias raras que utilizan estos chicos. Fíjate aquí, en este caso la sustancia es tan peligrosa que uno, los culturistas casi no la usan, dos, no se recomienda bajo ningún tipo, bajo ningún caso para las mujeres. Puede ser Iriscal, que tiene ese cuerpo extraño, pero está el pelo y quién sabe qué tipo de sustancia utilizarán este tipo de mujer, pseudo mujer, estas amazonas. En este caso es utilizada en las últimas etapas de definición, el corte, es como el Wistrol, pero más poderoso. Y en este caso he visto varios foros, varias páginas de culturismo donde indican que los niveles, la pérdida de niveles de grasa son impresionantes. En este caso, por cierto, era una de las sustancias favoritas, una de las sustancias que utilizó Andreas Munzer, en este caso en su ciclo mortal. O sea, más o menos vamos detallando el nivel de sustancias que utilizaba esta persona y digamos que tanto los efectos contraproducentes que tiene la misma. En sí no es usada para la ganancia muscular destacada, sino es para un efecto más rocoso y siempre debe usarse con otro tipo de sustancia. Su efecto da una fuerza extraordinaria y además es superior a Anavar, Masterón en cuanto al efecto rápido en la quema de grasa. Pero sus daños o efectos secundarios son superiores a la mayoría de las sustancias. Estamos hablando que la trembolona es una de las sustancias con efectos más contraproducentes. Los efectos de esta se indican en la fuente, en la mayoría de páginas de culturismo y las fuentes que consulté, que son hasta 7 veces los efectos secundarios peores que cualquier tipo de sustancia. Pero en este caso no le echemos solamente culpa a los culturistas por el uso de esta sustancia. Culpemos a otro tipo de atletas o deportistas. En este caso era muy usado en deportes como UFC, lo que es o artes marciales mixtas. Digo tipo usada porque ahorita ha mejorado, digamos que el sistema de doping. Sabemos que siguen dopando, siempre se van a burlar los mecanismos, pero hay una sustancia que digamos que son más fáciles de detectar, pero no esta. Se detecta hasta con unos mecanismos especiales que tiene la usada, entre otros organismos antidoping, se puede detectar hasta 2 meses después del uso de sustancias. De hecho, las propias páginas de culturismo indican que si te dedicas a esto y lo vas a utilizar por uno de sus efectos que mencionaré más adelante, no deberías usarlo. En este caso también es usada en los eventos de fuerza. Los Strongman, desconozco si en los Strongman existen pruebas antidoping, desconozco, sé que Julius B. Johnson, en este caso en la montaña, él usa esteroides o usa esteroides, pero en este caso no sé cómo sea el sistema de doping o si es digamos que un sistema de doping disfrazado como el culturismo, desconozco esta parte. Ahora en este caso, ¿cómo estas personas utilizan las dosis? Para mejorar el rendimiento de estos fanáticos de sustancias extrañas, se recomienda dosis entre 10 y 40 miligramos, pero para fines de pérdida de grasa masiva, estos sujetos usan hasta 40 miligramos al día. Tiene una vida media entre 6 y 8 horas, por lo cual estos sujetos toman
varias dosis al día. Como no funciona solo, el ciclo lo montan con otra sustancia y lo más destacado que vi en fuente es que se debe hacer con un especialista médico de preferencia que sepa de su uso. Madre mía. En este caso, Ronnie Coleman, entre otros sujetos, bueno, ellos en su momento, ellos hablaban de que ellos tenían que comprar o, digamos, tener un recipe médico. Sabemos que esos que médicos que le firmaban la aprobación de esa sustancia médica, obviamente eso es pago. Entonces, si eso digamos, de doctores recetan esas recetas médicas, obviamente eran los mismos que posiblemente los guiaban bajo cierto tipo de sustancia, digamos, más actualmente, que sabemos que todo es dinero. Pero veamos exactamente por qué los propios culturistas, fanáticos del abuelo pinche, que usan cualquier tipo de sustancia, le temen a este tipo de sustancia como tal. ¿Cuáles son sus efectos secundarios? ¿Que convertirán en un monstruo más de lo que son? ¿En un mutante superior? ¿Le saldrá un tercer brazo? No sabemos. En este caso no tiene efectos estrogénicos, es decir, no tiene ginecomastia o no causa ginecomastia, ni tampoco causa lo que es retención de líquido. Digamos que es un punto de favor para estos fanáticos de la aguja de los pinchos. De los efectos, digamos, más común que utilizan que causan otro tipo de sustancia, en este tipo de sustancia no causa ese tipo de efectos. Pero vamos por lo peor. En este caso, me mencionan los efectos secundarios. El efecto secundario más común que tiene otro tipo de sustancia, que es la equinocomastia y la retención de líquido, este tipo de sustancia no lo tiene. Digamos un efecto a favor de este tipo de sujetos que utilizan este tipo de químicos extraños. Pero vamos a ver lo más negativo de esto. Es altamente supresivo del eje, o sea, lo cual esto puede durar hasta meses, digamos que es como una sustancia inestable. Cuando las personas van a recuperar el eje, en este caso, unos la recuperan de manera más rápida que otros pueden durar meses, al infinito y más allá. No se sabe cuál puede ser la duración de la pérdida del eje. ¡Qué agradable sujeto! Luego de esto, por eso luego de terminar el ciclo, estos sujetos deben ver cómo restablecen el eje, a unos le funciona, otros no. Es altamente hidrogénico, por eso las mujeres no pueden usar esta sustancia bajo ningún motivo, la convirtieron en unos monstruos. Incluso para los hombres, alto nivel de andrógeno puede ser no interesante y puede elevar la aparición de lo estético. Lo más horrible que puede ocurrir es acné. Vean este video, por cierto, este de aquí, es bastante interesante. Tiene pocas vistas. Vean lo que ocurre con las sustancias esteroides. Acelerar los procesos de calvicie. Bueno, este sujeto no le importa quedarse calvo. Y en este caso, problemas con la próstata, entre otros problemas no revelados. De hecho, yo me puse a revisar fuentes médicas, PubMed, para ver qué se consigue con respecto a este tipo de sustancias. Y digamos, los pocos estudios que existen son del 1900 y pico. Digamos que este tipo de sustancias, como turquesterón, como esta, como los SAR, digamos que tienen años que son estudiadas, no revelan cuáles son los estudios completos, quién sabe por qué, lo sacan al mercado y así mismo lo venden. Claro, la mayoría no están aprobados por la FDA, digamos que la mayoría de estas sustancias son ilegales, excepto otro tipo de sustancias que se venden como suplementos dietéticos, etcétera, pero muchos no están aprobados por la FDA. Algunos sí, otros no. Tiene el caso un efecto negativo en la parte cardiovascular, se reduce expresamente los niveles de HL, colesterol bueno, y aumenta el nivel de LL, colesterol malo, además de niveles de colesterol y lípidos totales en sangre. Madre mía. Es altamente tóxico para el hígado, o sea, súper tóxico para el hígado. Si la persona tiene un problema previo, posiblemente chao hígado, chao cualquier tipo de órgano. La fluoxetronona es ingerida oral y para las personas con problemas gastrointestinales como úlcera, gastritis, reflujo, entre otros, puede convertirse en un problema serio. Por lo cual me recuerda nuevamente a Andreas Moser. Recuerda, si tienes que ver este video, una parte destacable que donde esta persona sufre de una úlcera, tenía años con eso, en sus últimos días de vida o el último mes de vida, la persona estaba sangrando en el estómago y obviamente por la úlcera y usaba este tipo de sustancias, o sea, el riesgo multiplicado por 1000. Pero en este caso les guardé el efecto secundario al final, más loco que tiene este tipo de sustancias. En este caso, uno de los efectos superiores del nivel de locos que existe en este tipo de sustancias es que incrementan los niveles de agresividad y en este caso de paranoia. Eso supuestamente te sirve a nivel de agresividad cuando entrenas, porque digamos que tienes el impulso siempre de entrenar,
Y por eso en cierto momento es más usada por las personas de deporte, o era más usada por las personas de contacto, deporte de contacto, artes marciales mixtas, porque obviamente la usa y en el momento cuando estás usando esa sustancia quieres matar a alguien en el ring. Así como estos sujetos del pasado. Recuerda que en el pasado antes no habían estudios tan, digamos que, tan mejorados como existen ahorita, no son perfectos, pero hay cierto tipo de sustancias que estos sujetos no pueden usar de ninguna manera porque son fáciles de detectar. Pero en este caso, los niveles también depende de agresividad, dependen de usuario a otro. Por ejemplo, si una persona tiene una característica tranquila, tiene un nivel de estrés controlado, obviamente no va a sufrir ningún tipo de síntoma, va a tener una agresividad, pero leve. Pero en este caso, si una persona, digamos que es conflictiva, es agresiva, es una persona que tiene un estrés totalmente incontrolable, esta sustancia va a tener un efecto superior con cualquier tipo de droga recreativa, pero a nivel de un atleta, un deportista, un fanático del gimnasio, así que es una sustancia bastante impredecible. Y en este caso recalco otra vez los efectos negativos que tiene este tipo de sustancia, aparte de los efectos de paranoia, a poner desquiciado usando este tipo de sustancias, la calvicie es así. En 2 semanas, 3 semanas que utilizas esta sustancia, se te cae el pelo rapidito. Pero vamos a ver, en este caso he visto que en México esta sustancia la regalan, la venden. México es un país donde venden sustancias según he visto. O sea, no voy a decir que no es para tirarle candela a México, porque sabemos que Estados Unidos pasa igual, o sea que en Estados Unidos digamos que en algunas sustancias son ilegales, pero no hacen nada para prohibir, por ejemplo, la cannabis es ilegal en Estados Unidos bajo cierta cantidad de gramos, pero hay tiendas donde venden comida con cannabis, sustancia con cannabis, porque digamos que produce bastante dinero. Pero en México he visto que la sustancia regalada cuesta hasta unas pastillas cuestan hasta $50, ¿sabes? $50 para comenzar por una sustancia que es tan peligrosa. Pero vamos, así funciona el mundo de tipo de sustancia extraña. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete si te gustó. Apóyame con un like. No sé, no te vayas sin darle un like. Gracias, bye bye. A los que tienen la sustancia, los culturistas más locos. Como Andreas Monse. Gracias, bye bye.